televidentes, bienvenidos a Noticias RCN. Hoy estamos originando nuestra emisión desde el Palacio de Justicia porque hoy 6 de noviembre, hace 40 años, se estaba realizando un holocausto, un terrible pasaje de la historia de nuestro país que nunca debió pasar, Felipe. Claro que sí, Inés María y televidentes, estamos aquí en pleno centro de Bogotá. Tendremos un especial realizado para todos ustedes de esta conmemoración tan especial. Una fecha de horror, es una herida que aún no se cierra y durante esta emisión tendremos todas las voces del holocausto del Palacio de Justicia. Vamos con los titulares de las noticias RCN de hoy. Colombia no olvida, hoy se cumplen 40 años del asalto al Palacio de Justicia por parte del M-19. Fueron 28 horas de horror, el ataque más cruento que se haya visto en una ciudad colombiana. Pese a que el tiempo pasa, se siguen conociendo detalles inéditos de esas horas de horror que sufrió Colombia. Víctimas y sus familias siguen reclamando justicia, verdad y reparación. Homenajes en Colombia. Todos los juzgados y tribunales del país tuvieron bandera a media asta. Mañana será la conmemoración de las altas cortes que rendirán homenajes y celebrarán una Eucaristía en la catedral para reivindicar la historia de las víctimas. Piden cárcel para Juan Carlos Suárez Ortiz por la brutal golpiza que le causó la muerte a Jaime Esteban Moreno. En el relato la fiscal dijo que es un justificable que truncó los sueños de una familia. Y crece la preocupación por el posible embargo que llevaría el cierre varios días de la refinería de Cartagena. La USO advierte que si Ecopetrol paga el IVA retroactivo que pretende la DIAN, la petrolera podría quebrarse. Acá estábamos conmemorando los 40 años del holocausto del Palacio de Justicia y a esta hora, Inés María, hay que decirlo, ya los magistrados en 1985, exactamente hace 40 años, sufrían 28 horas de horror, tanto los magistrados como también centenares de civiles. Un holocausto que fue marcado con sangre desde el primer minuto del asalto por parte de 35 guerrilleros del M-19 y que fue empeorando por el uso desmedido de la fuerza pública por parte del ejército. Con base en informes de la Comisión de la Verdad, reconstruimos uno a uno estos hechos porque recordar también es hacer justicia. El asalto al Palacio de Justicia comenzó sin ruido, con la llegada de 7 guerrilleros del M-19 entre las 10:30 y las 11 de la mañana. Iban de civil y armados, pero la máquina detectora de la entrada había sido retirada pocos días antes. Entran unos primeros guerrilleros para tomar posiciones estratégicas del segundo, del tercer piso y avisar al comando que estaba cerca a Palacio de que ya podían entrar, que ya habían llegado los magistrados y que ya podían entrar. Hacia las 11:30, 2 vehículos con 28 guerrilleros irrumpieron en el parqueadero con acceso por la carrera octava. Abrieron fuego de manera indiscriminada, asesinaron a 2 vigilantes y fueron enfrentados por escoltas de los magistrados. Subieron a tomarse el palacio piso por piso, secuestraron a los magistrados, amarraron a los magistrados. Hermano, de una, muéstrame el micrófono. ¿Ok? Bueno, listos. Venga, sin correr, sin correr, sin correr. A escasos 300 metros, en la casa de Nariño, el presidente Belisario Betancur fue enterado casi de inmediato, pero dio las primeras instrucciones a la 1 de la tarde. Sin embargo, antes de esa hora, ya habían llegado 8 tanques. Es que imagínense ustedes que habían 500 personas al principio, todas con el mismo valor humano. El plan para recuperar el Palacio de Justicia fue ordenado desde la Brigada 13 y tuvo un movimiento inicial del batallón Guardia Presidencial. Todo el mundo sabía que se iban a tomar la Corte Suprema. Entonces el operativo de respuesta a la toma ya estaba definido, ya estaba decidido. ¿Quién iba a hacer qué? Antes
de la 1:30 de la tarde entró por la puerta del sótano el primer tanque, un Urutu con 9 militares que además fue escudo para el ingreso de 14 soldados del guardia presidencial. Un golpe a la entrada le tumbó la ametralladora y fue recibido con explosivos. Ahí se produjo el primero de 3 incendios. La Casa del Florero se convirtió en el cuartel general de la Fuerza Pública, con el general Jesús Armando Arias Cabrales a la cabeza. Hacia las 2 de la tarde, un tanque cascabel derribó la puerta de la entrada principal del Palacio de Justicia. Entró seguido de otro tanque y al poco rato por esa misma puerta ingresaron otros 2. De ahí hasta las 10 de la noche continuaron entrando por el frente y por el sótano. Los guerrilleros, a órdenes de los cabecillas Andrés Almarales y Luis Otero, se concentraron en el tercer y cuarto piso, que se convirtieron entonces en blanco de bombardeos de los tanques y de una lluvia de balas. Todas las armas que existen, yo creo que las dispararon, las pusieron a funcionar hoy en la toma de la Corte. Ellos jamás dimensionaron esa respuesta, es que era el templo de la justicia. Los guerrilleros, de ver que el ejército no paraba de disparar, y entonces lo que hacen es utilizar a los magistrados como carne de cañón y protegerse con los magistrados. Uno de los rehenes era el presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, quien después de varios intentos por comunicarse con el presidente de la República, habló a través de la radio para lanzar la súplica que nadie en el gobierno atendió. Que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Hacia las 5 de la tarde de ese miércoles 6 de noviembre, el general Víctor Delgado Mayarino, director de la policía, atendió la orden del jefe de Estado y habló por teléfono con Reyes Echandía, quien le reiteró la súplica para que suspendieran el operativo, pero el gobierno no estaba dispuesto a negociar. A esa hora, unidades élite de la policía intentaron entrar al cuarto piso a través de la terraza, pero se encontraron con una puerta de acero difícil de tumbar y desconocían los planos del edificio. Ya para ese momento había comenzado el rescate de personas atrapadas en el segundo y en el primer piso y la salida de quienes lograron hacerlo por sus propios medios, como algunos ocupantes del tercer piso, para llegar a la puerta principal donde estaba la fuerza pública. Yo pensé que no salía de ahí. ¿Cuántos guerrilleros calculó usted que había adentro? No sé, eso era una gritería ahí. Un segundo incendio al final de la tarde del 6 de noviembre obligó a salir a personas escondidas en los primeros niveles. Es probable que este se haya producido, al igual que la fatal conflagración del cuarto piso, por las numerosas y poderosas cargas explosivas, los disparos de rockets al interior y desde la parte externa del Palacio de Justicia, o incluso que haya sido provocado deliberadamente. El peor incendio fue el que inició en la noche en el cuarto piso y se convirtió en una amenaza tan grande para los rehenes como los disparos de los guerrilleros y las acciones de la fuerza pública. La tragedia sucedió básicamente el 6 de noviembre. ¿Por qué? Porque ese día murieron la mayoría de las que consideramos después víctimas, porque el fuego y el impacto, el disparo de cañones, la respuesta de los guerrilleros del M-19 en el cuarto piso, no quedó vivo casi nadie después de las 7 de la noche del 6 de noviembre. En las horas finales, unas 60 personas fueron llevadas a un baño de 20 metros cuadrados entre el segundo y tercer piso, que se convirtió en el último lugar de resistencia de los asaltantes. Su vida parecía ser lo que menos importaba. Y deciden enviar un emisario, los que están en el baño, para que contacte a la Cruz Roja e informe que todavía hay rehenes, que todavía hay magistrados, y ahí la fuerza pública y el ejército identifican dónde es que los tienen y empiezan a disparar el tanque contra los baños. Cuando se vieron perdidos, los guerrilleros atendieron las súplicas y dejaron salir a las mujeres y después a los heridos, luego a los otros rehenes, pero intentaron poner a los magistrados Horacio Montoya Gil y Manuel Gaona Cruz y a un abogado como escudos a quienes habrían disparado por la espalda cuando Gaona se negó a servir como carne de cañón. Es que fue la segunda gran tragedia del siglo pasado
como con el 9 de abril. Hacia la 1:30 de la tarde de aquel 7 de noviembre, ya la operación final del ejército, conocida como Operación Rastrillo, estaba llegando a su fin con la ocupación del baño que fue el último infierno del asalto al Palacio de Justicia. Yesid Reyes, hijo del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, nos contó detalles inéditos de la negociación que intentó llevar a cabo desde su casa mientras la vida de su padre estaba en vilo. Hace duros cuestionamientos a la nula respuesta a dialogar con los guerrilleros que asaltaron el palacio por parte del presidente Belisario Betancur. Informe de Felipe Quintero. Todo era un infierno adentro. Fuimos testigos de un inmenso incendio y adentro había fuego cruzado por todas partes. Eso rompió la dinámica de renovación de la Corte. En buena parte esa Corte Suprema de Justicia había conservado unos estándares tan altos porque la renovación se había hecho de manera muy paulatina y con muchísimo consenso al interior de la corporación. El abogado Yesid Reyes Alvarado tenía 27 años cuando le tocó enfrentar el golpe más duro de su vida y de la justicia colombiana, la toma del Palacio. Su papá, Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia, era uno de los magistrados que fueron secuestrados por el M-19, quien suplicó que cesara el fuego. Pocos saben el origen de esa llamada y el momento de tensión en ese cuarto piso del Palacio de Justicia. Yesid Reyes lo vivió en carne propia. Habló 2 veces con su padre en la toma hasta perder su rastro. En la primera oportunidad que hablé con él, me dijo que un comando del M-19 se había tomado el edificio, que parecían tener intenciones de negociar, pero que para poder comenzar las conversaciones era imprescindible que hubiera un cese al fuego por parte de las autoridades del ejército, de la policía, que estaban disparando sobre el palacio. En medio de la llamada, el comandante guerrillero del M-19 hizo una advertencia que marcaría el futuro. En esa oportunidad incluso el comandante Otero nos concedió un plazo de 15 minutos para intentar conseguir ese cese al fuego y en caso contrario, dijo el comandante Otero, pues todos iban a morir en el Palacio de Justicia. Pasaron los 15 minutos y no hubo cese al fuego y la desesperación se apoderó de Yesid. Nuevamente habló con su padre en una segunda llamada. Y lo que me dijo mi padre en ese momento es que él había logrado hablar con el director general de la policía, que era el general Víctor Delgado Mayarino, y que el director de la policía le había dicho que la orden de cese al fuego ya estaba dada, que parecía que lo que había era un problema de comunicación entre el Palacio de Nariño, que había dado la orden, y las tropas que no habían recibido esa orden todavía. A pesar de que el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia tenía información de que se había dado la orden del cese al fuego, la realidad fue otra. No, evidentemente no hubo una orden del presidente de la República para cesar al fuego. Eso fue claramente una mentira del director de la policía a mi padre. Sin dudas, plantea una responsabilidad directa del Estado. La responsabilidad del Estado básicamente por 2 razones. Una, por haber retirado la vigilancia del Palacio de Justicia, que sin ninguna duda facilitó la toma del edificio por parte del M-19. Y segundo, por abuso en el uso de la fuerza. No va a haber una gran reforma en la justicia. Según su experiencia como ministro de Justicia, el camino elegido por el entonces presidente fue equivocado. Fue una forma de resolver conflictos de manera violenta, en lugar de haber recurrido a la posibilidad de la negociación que hubiera salvado un centenar de vidas en la toma del Palacio de Justicia.
La paz duradera también depende de un sostenido desarrollo económico. Lo cual envió un mensaje directo al pueblo colombiano respecto a una de las ramas del poder público. Que fue como hacer visible que de las tres ramas del poder público la que menos le importaba al gobierno era la rama judicial. No se respetó a una de las cabezas de la rama de las ramas del poder público, la rama judicial. ¿Qué protección se podía esperar de parte del Estado como juez o como magistrado de tribunal o como funcionario judicial si el Estado no había sido capaz de proteger a la cúspide de la rama judicial? A pesar de ser la última persona que habló con su padre, el dolor lo acompaña desde lo académico, con la misma pasión, el derecho. Es un recuerdo en todo caso muy continuo. Tenga en cuenta además que me dediqué a lo mismo de mi padre, entonces sigo leyendo, estudiando, trabajando temas de derecho penal. Mi biblioteca tiene una buena parte de los libros que eran de mi padre. Dicto clase en la universidad donde él dictó clase. El recuerdo y los cuestionamientos aparecen en la mente del exministro Yesid Reyes cuando se debían tomar decisiones para salvar la vida de su padre y no se tomaron, dándole rienda suelta a los narcotraficantes para cumplir su objetivo. Lograron deshacerse de una Corte Suprema de Justicia que resultaba incómoda, especialmente porque tenía a su disposición el manejo de las extradiciones, ya había ordenado varias extradiciones, y porque al final en la Asamblea Nacional Constituyente logró también la prohibición de la extradición de colombianos. La Corte de las Luces no volverá para el exministro Reyes. Sin embargo, las distintas investigaciones, acercamientos a la verdad, reafirman su teoría de la mentira de la que fue víctima su padre en medio del secuestro de un supuesto cese al fuego, el cual nunca se dio. Como comandante de la Escuela de Caballería del Ejército, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega dirigió parte de la operación de retoma del Palacio de Justicia asaltado por el M-19. Una serie de denuncias por torturas y desapariciones forzadas convirtieron su vida en un largo y muy sonado proceso por el que fue condenado a 30 años de prisión, de los que pagó 8 años porque fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia. Nos refresca la memoria Diana Coronado. El ministro estaba atendiendo a alguien adentro en su despacho y yo estaba esperando que me atendiera cuando empezaron a sonar los teléfonos de la secretaria, que era la señora Gloria Neira. Y entonces ella me dijo, coronel, que la guerrilla se tomó el Palacio de Justicia. El coronel Alfonso Plazas Vega era el comandante de la Escuela de Caballería cuando el M-19 convirtió el Templo de la Justicia Nacional en un campo de guerra. Nos fuimos en dos ejes, uno por la avenida Circunvalar y otro por la carrera séptima. Ocupamos el área principal de Bogotá. Los vehículos los colocamos alrededor del edificio del Palacio de Justicia y esperamos a que llegara la orden. Durante 28 horas estuvo al mando de 30 tanques de guerra que rodearon el centro de Bogotá ese 6 de noviembre de 1985. Sí, yo entré con los carros al Palacio, fue la primera unidad que entró porque fue la orden que me dieron. El M-19, atrincherado y armado hasta los dientes, tenía más de 300 rehenes entre magistrados, abogados y civiles, quienes intentaron salir en medio del fuego cruzado. Los compañeros míos hay como unos 6. De modo que los soldados llegaron fue a enfrentar a los asesinos e ir sacando a las personas con vida. Lo que se hizo fue rescatar personas. Van escoltados por la fuerza pública. ¿Cómo está la situación allá adentro? Trabajaron. Cuidado. Parte del cumplimiento de su orden. Un
Muchos creen, y el coronel también, que el M-19 le hizo el trabajo sucio a los capos del narcotráfico, incinerando material vinculado con su posible extradición a Estados Unidos. Es injusto que unas personas que cometieron un delito en el país sean juzgadas en otro y condenadas a penas que ni siquiera existen en Colombia. El contrato con Pablo Escobar era que Pablo Escobar les daba 2 millones de pesos, 2 millones o 2 millones de dólares, no recuerdo la cifra. Y Pablo Escobar les decía, por asaltar el palacio les da tanto. Y por quemar los expedientes les puede dar 1 millón más. Pero la guerra con el M-19 no terminó ahí. 22 años después y tras la confrontación armada vino otra, la legal. En el 2006 la Fiscalía inició investigación para esclarecer la desaparición de 11 personas. El coronel Plazas Vega fue condenado a 30 años de cárcel, de los cuales pagó 8 antes de ser absuelto por la Corte Suprema. Los peores días de mi vida, algo que yo no me merecía. No me explico cómo una persona honorable, una persona inocente, una persona que se jugó la vida por Colombia, la llevan violando todas las leyes internacionales a la cárcel de La Picota. Estas son las imágenes del traslado del coronel Alfonso Plazas Vega desde su habitación del Hospital Militar Central hasta la Penitenciaría Nacional de La Picota. ¡Narcotraficantes asesinos! ¡Narcotraficantes asesinos! ¡Asesinos! Ustedes están cumpliendo del narcotráfico. Usted, director, está cumpliendo el narcotráfico. Aún así, me sacaron a la fuerza y utilizaron el GOES, creo que se llama, que es una fuerza especial para manejar las cárceles. Mientras estuvo encerrado en las instalaciones de la Escuela de Infantería, murió su papá. Todos viajaron a acompañar a mi papá porque estaba pues agonizando. Mi papá tenía 89 años y él murió preguntando por mí, porque la señora juez no me dio permiso de ir a acompañar a mi padre en su lecho de muerte. El coronel aún mantiene el ímpetu de sus mejores tiempos y el mensaje a los familiares de los desaparecidos sigue siendo el mismo desde hace 40 años. A mí no me odian, que yo lo único que hice fue rescatar gente. Esa era mi tarea. Y bien que me siento en mi conciencia de haberlo hecho en la gran mayoría. Lo único que me molesta un poquito es no haber sido capaz de sacarlos a todos vivos. Todavía reacciona con vehemencia y habla con ese mismo tono altivo con el que entró al Palacio de Justicia. Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes ni contra ninguna de las ramas del poder público. Ahora Plazas Vega vive en el extranjero, dejó en alto su honor militar y disfruta de su familia como cualquier abuelo enamorado a los 81 años de vida. Dicen que hay dolores que no se acaban con el tiempo y que hay memorias que se vuelven una forma de resistencia. Pilar Navarrete ha vivido 3 tragedias: la desaparición de su esposo, la zozobra en la búsqueda de la verdad y la muerte cuando descubrió que el cuerpo de su querido Jimmy lo veló por 3 décadas otra familia. Su lucha contra el silencio y la impunidad no ha terminado. La impresionante historia es reconstruida hoy por Oscar Ramírez. Las últimas 4 décadas de María del Pilar Navarrete han transcurrido entre la espera y la memoria. Cada aniversario del Holocausto del Palacio de Justicia la devuelve a ese mismo lugar. Frente a una cámara, con la voz entrecortada, repitiendo una historia que el país parece haber olvidado, pero que ella se niega a dejar morir. Pilar, ¿cuántas veces usted ha contado esta historia? Yo la he contado primero a mis nietos, a mis hijos, a mi familia, en colegios, en universidades, en muchos países. ¡Centro a los tribunales!
Buscamos que se juzgue y se culpe a Plazas Vega por la desaparición, la tortura y la muerte de nuestros familiares. A Pilar la hemos visto en diferentes épocas, con el cabello teñido, la voz quebrada o firme según el día. Pero hay algo que no cambia, sus ojos azules, los mismos que enamoraron a su esposo, Héctor Jaime Beltrán, Jimmy, que solía despedirse diciéndole: me decía, adiós ojos lindos, adiós ojos lindos. El 6 de noviembre de 1985, Jimmy salió de su casa en Soacha rumbo al Palacio de Justicia, donde trabajaba como mesero. Antes de irse le pidió prestada una foto de sus 3 hijas disfrazadas de brujitas para mostrársela a un congresista que decía le ayudaría a conseguir una casa. Pilar, entre risas, le hizo prometer que cuidaría esa imagen como si fuera su vida misma. Que se pusiera una mano en el pecho y otra levantada y decir: yo, Héctor Jaime Beltrán, juro que si boto la foto no regreso. Y él no quería, pero lo obligué a decir eso, porque él me botaba todas las fotos. Porque así tenía el pelo ese día, él ya le había crecido más. Esa mañana Pilar lo despidió, sin saber que se despedía de su vida anterior. Horas después, una vecina tocó su puerta para avisarle que el M-19 se había tomado el Palacio de Justicia. Encendieron la televisión, luego la radio. Pilar apagó todo para no asustar a las niñas. Ahí inició la primera de sus tragedias, la desaparición. Yo dije, él regresa. Eso apenas se den cuenta que es él, que es un mesero, él regresa. Pero Jimmy nunca regresó. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en años. Pilar recorrió morgues, juzgados, hospitales, cementerios. Buscó entre cadáveres calcinados, entre archivos y silencios oficiales. Esa fue su segunda y larga tragedia, la zozobra durante el tiempo. Estuve todos los 8 días en medicina legal esperando que él regresara o que lo pudiera ver o encontrarlo tal vez, y no lo pude identificar. Pilar, ¿había alguien nuevo ahí? No, todos son los mismos que han estado desde el domingo. ¿Y sargento? Las mismas personas, calcinados, totalmente irreconocibles, sin cabeza, sin brazos, nada. 31 años, 6 meses y 23 días después, esa búsqueda la llevó a un encuentro imposible. En una sala fría de medicina legal, una odontóloga le mostró unos restos óseos encontrados en Barranquilla. Cuando yo buscaba en medicina legal, buscaba una dentadura que tuviera una parte de una muela que tenía un hueco. Y yo le digo a la odontóloga de medicina legal, esto que está acá, no tiene este diente de acá. Y ella dice, sí, se le había caído. Y se lo puso. Y Jimmy me sonrió. Vi a Jimmy. Entendí que era Jimmy. Y entendí que ahora había que buscar la verdad. El cuerpo de su esposo había estado enterrado durante 3 décadas en la tumba del magistrado auxiliar Julio César Andrade. Otra familia había cuidado y llorado los restos de un hombre que no conocían. Fue la tercera tragedia de Pilar, la de convertirse en viuda. Fue angustiante saber que estuvo tanto tiempo allá y que no sabíamos que estaba allá, pero también agradecimiento total con la familia Andrade, porque sé que el amor que le pusieron a esas partes de ese cuerpo que se llevaron fue muchísimo. La Pilar de 60 años, ¿qué le diría a esa Pilar de 20 años? Pudimos sacar los hijos adelante, pudimos sacar las niñas de todo este dolor que fue tan duro. Y nada, aquí estoy por ti, siempre lo he dicho. Quizás por eso cada vez que vuelve al Palacio de Justicia levanta la mirada hacia esa nueva estructura, convertida en símbolo. Allí donde la violencia quiso borrar su historia, Pilar Navarrete sembró memoria. Ahora hemos podido ingresar con otro sentido, con el sentido de la memoria, con el sentido de dejar algo plasmado como recuerdo, con el sentido de que no olviden a nuestros familiares. Entre el palacio aún habita una voz de quienes no volvieron y el eco de una mujer que 40 años después sigue repitiendo que el amor también puede ser una forma de justicia. Lo estamos sintiendo más como una casa, como un museo de memoria, que como una casa de dolor o una estructura de miedo y dolor.
una historia que no puede repetirse nunca, Felipe. Es increíble que estemos conmemorando hoy estos 40 años. Precisamente Mauricio Gaona, hijo del inmolado magistrado Manuel Gaona, estuvo esta mañana en la Mesa Ancha, el espacio de análisis de Noticias RCN en las mañanas. Claro que sí, Inés María. Dijo que este es el mayor caso de impunidad en toda la historia del país, que las víctimas nunca fueron reparadas y que la verdad no se puede reescribir desde los testimonios de los camaradas que fueron incluso victimarios. Doctor Gaona, ¿usted se ha sentido reparado? No, obviamente que no, las víctimas no nos hemos sentido reparados. En el caso personal, el asesinato de Manuel Gaona Cruz fue del M-19. Ese es el mayor proceso de impunidad en la historia de Colombia. Ese delito de Manuel Gaona Cruz, y no me puedo extender porque estamos en televisión, pero en la página web se explica, es un crimen de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad no son políticos, entonces no son indultables. ¿Qué tanta verdad se está distorsionando también, doctor Gaona? Y aquí se lo quiero preguntar pues por esa polémica que hay alrededor de unos trinos del presidente Gustavo Petro, en donde dice que su padre murió por cuenta de una bala del ejército, muy contrario a todos los informes judiciales, incluso la Comisión de la Verdad. Pues este sería el único caso en el mundo en que uno toma la versión de uno de los camaradas, porque es un camarada, puede hoy llamarse presidente, pero es un camarada del M-19. Pero yo creo que es difícil pensar que los victimarios nos van a decir cómo murieron sus víctimas. ¿Será que Colombia finalmente aprendió la lección después de estos 40 años? Se lo pregunto porque en todo caso muchos anotan que hoy en día la justicia sigue nuevamente bajo una arremetida y hoy desde el mismo poder. Bueno, yo creo que esos trinos y esas expresiones lo que nos muestra es que la historia nunca se aprendió. Y no se aprendió no porque la gente no la haya estudiado, es porque se las quitaron, es porque se las editaron, es porque la reescribieron, es porque la manipularon y es porque ahora la están tratando de borrar. Yo quiero quizás cerrar con un tema un poco más personal. Esa herida que deja para un niño hace 40 años que su papá se vaya de esta forma tan violenta. Él nos dijo ya en sus últimas conversaciones pues que lo querían obligar a hacer algo que era incorrecto, que iba en contra de sus principios y que eso era algo que él nunca iba a hacer por ningún motivo. Esa fue su frase más marcada. Y que esperaba que algún día lo entendiéramos. De manera que nos iba preparando un poco para lo que venía. Siempre me quedará la imagen de un hombre de 43 años con una bebé de 10 meses, haciéndole frente al grupo criminal más grande que tenía Colombia y uno de los más grandes de la historia. Pues esa es la marca para mí ideológica y natural de un patriota. Diferentes autoridades judiciales recordaron los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. En varias regiones del país se ha rendido homenaje a las víctimas de estos momentos de terror. Por eso nuestros periodistas están en distintos lugares. Tenemos cubrimiento especial y empezamos con Carol. Carol, adelante. Así es, Inés María, muy buenas tardes. Pues nosotros nos encontramos en el complejo judicial de Palo Quemado, aquí en Bogotá, donde justamente en este sitio la bandera de Colombia se encuentra a media asta y diferentes autoridades judiciales en todo el país tienen esta bandera a media asta, recordando este doloroso hecho que vivió la rama judicial hace 40 años. Justamente en ciudades como Montería y Popayán se rinden estos homenajes y en Valledupar durante los últimos días se presentó una escultura que le busca rendir homenaje a las víctimas de este doloroso hecho que marcó la justicia y a toda la población del país. El día de hoy la rama judicial está más fortalecida que nunca. Somos defensores del Estado Social de Derecho, somos defensores de los derechos humanos, somos defensores de la institucionalidad. Entonces, acontecimientos como este deben fortalecer la confianza de la ciudadanía en nosotros, las nuevas generaciones de jueces, juezas, magistrados y magistradas de la República.
Justamente diferentes autoridades judiciales recuerdan que estos hechos deben continuar manteniendo fuerte a las autoridades judiciales. Por supuesto, nosotros estaremos al tanto de los hechos simbólicos que buscan recordar y conmemorar a las víctimas. Felipe, usted tiene más información. Carol, gracias. Y también María Fernanda Correa está en los tribunales de Cundinamarca porque allí también se rinde un homenaje a las víctimas de este holocausto. Mafe, usted habló con magistrados de la época y actuales. ¿Qué le dijeron? Felipe, televidentes, buenas tardes. Pues mire, aquí se ha rendido un homenaje a las 11 víctimas, 11 magistrados que fueron asesinados en la toma del Palacio de Justicia. Y en medio de este homenaje, a través de un foro, pues hubo un invitado muy especial. Estamos hablando de Carlos Betancur Jaramillo, quien fue el presidente del Consejo de Estado para la época de la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Contó cómo sobrevivió y cómo logró salir con vida del Palacio. Adicionalmente, habló de cómo los narcotraficantes desafiaron a la justicia y en sus palabras dijo que eran las víctimas un montón de basura en medio de dos bandos, el gobierno y la guerrilla. La justicia ya no estaba amenazada, estaba quemada, asesinada, su palacio en llamas. Me fugué de la bala del cañón y de los fusiles, arrastrándome con algunos de mis amigos y colegas. Siempre lo he dicho, nosotros las víctimas no éramos más que un montón de basura entre dos bandos enloquecidos. Toma y retoma, hermanadas por la brutalidad como estrategia compartida. Y del gobierno puedo decir que su situación no se escucharon, que sus silencios no se escucharon en medio del terror y el frenesí que se vivió desde las 11 de la mañana. Colombia en guerra y los narcos al acecho. Este país, señoras y señores, era prácticamente invivible. Procesos sin paz y acuerdos fallidos con los guerrilleros, paramilitares masacrando a punta de motosierra de un gobierno maniatado y el narcotráfico asesinando, corrompiendo y con necesidad y la convicción de torcer el sentido de las leyes. Reinaban los grandes carteles. Era esa la voz de uno de los sobrevivientes, presidente de una de las altas cortes de la época de la toma, pero también es muy importante escuchar las voces de quienes hoy están en la cabeza de la justicia. Hablamos con el magistrado Luis Alberto Álvarez, actual presidente del Consejo de Estado, y aseguró que Colombia no va a poder cicatrizar esa herida si no conoce la verdad plena, esa verdad que pueda satisfacer a las víctimas y que por supuesto puedan ser reparadas. También explicó la importancia de que la justicia sea rodeada y se respete las instituciones precisamente para que hechos como estos no vuelvan a suceder. Yo creo que aún hay cicatrices por este episodio oscuro de la vida nacional. Yo creo que aún hay capítulos que es necesario esclarecer. Hay responsables que deben todavía el país conocer. Y yo creo que hasta tanto no haya verdad y no haya una exaltación a esa memoria, como la queremos hacer en el día de hoy, el país no puede reconciliarse con un episodio y la justicia no puede seguir como un bastión fundamental si no se esclarecen esos hechos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Las tensiones que ha tenido la justicia con el gobierno particularmente ha generado desde luego una descalificación descomedida. Es una nueva versión de violencia que no puede la justicia estar sometida. Y por eso reivindicamos que lo que se trata básicamente es de reconstruir el tejido social y mantener unas relaciones institucionales que conserven la paz y la concordia. Por eso no aceptamos descalificaciones cuando los jueces en Colombia cumplen su función y cumplen su tarea, como la estaban haciendo justamente el día 6 y 7 de noviembre de 1985.
Eran esas voces muy importantes en medio de esta conmemoración de los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, voces de exmagistrados y magistrados que le piden al país recordar lo sucedido para que no vuelva a repetirse y por supuesto aquí vamos a replicar esas voces. Inés María, regreso con usted, feliz tarde. Pues Mafe, en la sede del Archivo General de la Nación hay una exposición de fotografías de la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Miguel Ángel, adelante. Inés María, buenas tardes. Mire, hablamos con Rafael González, un veterano de la reportería gráfica y autor de cada una de estas fotos. Tiene una colección de 100 fotos aproximadamente y en este momento acá se exponen 20. Dice él que es un material único que decidió ceder al Centro de Memoria y que es único porque aquí lo que se logra ver son nuevas caras, nuevos rostros y esto por supuesto permite que aquellas personas que han pedido justicia por tantos años de cierta manera tengan una luz. En ese sentido hablamos con él y sobre lo que eso representa en este momento en esa petición de justicia que por tantos años se ha repetido. Fue ponerle una pausa al mundo cuando los soldados auxiliaban a otros, cuando los periodistas aguerridos informaban lo que ocurría y cuando las ambulancias salvaban vidas. Lo que ven son 20 de 100 fotos ocultas al mundo por 40 años sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia. Porque después de lo del Palacio de Justicia, días después vino lo de Armero. Entonces yo como reportero gráfico viajé a Armero y en Armero estuve 8 días. Pasaron varios años y los negativos quedaron guardados ahí en un sobre. El año pasado me puse a revisar nuevamente el archivo para depurar mi apartamento de cosas viejas y me puse a detallar los negativos y que el material que tenía era sumamente importante. La exposición del Centro de Memoria estará disponible entre el 6 de noviembre de este año al 6 de marzo de 2026 en el Archivo General de la Nación. Estas imágenes, además de su aporte en términos de esclarecimiento sobre los hechos que tuvieron lugar en el Palacio, nos ayudan también a comprender las emociones que se jugaron en ese momento. Cada foto busca hacer un llamado a la memoria y honrar a todas las víctimas. Y en el Congreso, al otro costado de donde hace 4 décadas se vivieron estos momentos de horror, pues también se rindieron homenajes a las víctimas del Holocausto. Catherine. Inés María, televidentes, muy buenas tardes. En efecto, este Congreso que tuvo que ser testigo directo de ese horror que arrancó un 6 de noviembre sobre las 11 de la mañana y que se extendió por 28 horas. Desde aquí, los congresistas se solidarizaron con las víctimas de aquella trágica noche violenta en la que el país tuvo que vivir el horror en contra de una de sus ramas del poder, de la rama de la justicia. Por eso también se elevó una ofrenda floral y mañana se seguirán sumando a esta conmemoración, en donde además piden que haya memoria, que no haya olvido y que se siga recordando a cada una de sus víctimas hasta esclarecer qué fue lo que pasó con ellas. Hoy en el Congreso de la República se rindió un homenaje a las víctimas y a quienes fallecieron durante el ataque al Palacio de Justicia ocurrido hace 40 años. Por indicación del presidente del Congreso, Lidio García, se lideró una misa en memoria de las víctimas y se encabezó también una ofrenda floral en el Capitolio. El presidente ha dispuesto diferentes actos protocolarios en honor a esos hechos. El primero de ellos es fijar un pendón fuera o más bien en el frente de la corporación con un ramo, con una ofrenda floral, conmemorando los 40 años de este fatídico hecho. De igual forma, se ha hecho un homenaje póstumo con un pergamino que se entregará el día de mañana al presidente de la Corte Suprema en la Eucaristía que la Corte tiene preparada en la Catedral Primada. Durante el acto se recordó la importancia de mantener viva la memoria de lo ocurrido y de honrar a quienes perdieron la vida en medio de la toma y retoma del Palacio. Para este viernes el Congreso tiene programados nuevos homenajes como parte de la conmemoración de las 4 décadas de la tragedia que marcó la historia del país. Estoy al interior del Palacio de Justicia, donde está este centro de memoria muy bien montado, muy organizado. Hoy va a ser abierto exclusivamente para las familias de las víctimas. Acá ustedes ven una línea de tiempo, pueden iniciar un recorrido con las fechas, con las horas de todo lo que sucedió en
el Holocausto. Juan Carlos, acompáñame acá y vemos televisores de la época donde se proyecta lo que estaba sucediendo, cómo se estaba informando la noticia de la toma y de la posterior retoma del Palacio de Justicia. Todo adecuado a los tiempos, las cámaras que se utilizaban, las grabadoras y los radios de esa misma época. Esto es un recorrido que se puede hacer posteriormente a hoy, donde exclusivamente vienen las familias de las víctimas, pero va a estar abierto al público. Y mire, llegamos a este espacio que es increíble, es estremecedor, porque son los archivos, los documentos incinerados. Y esto fue lo que quedó de esa toma y posterior retoma del Palacio de Justicia, lógicamente tras el incendio. Todo usted lo puede ver acá, 6 y 7 de noviembre, hace 40 años, y hay libros, hay documentación, aquí hay una línea de tiempo también perfectamente detallada y espacios muy bien adecuados para que los visitantes revisen la historia y se conecten con ella. Aquí llegamos a un espacio, Juan Carlos, ayúdame, porque se escuchan testimonios de las víctimas. Usted levanta el teléfono y puede escuchar qué era lo que estaba sucediendo con, lógicamente, teléfonos de la época. Y llegamos a este espacio donde hay objetos incluso de las personas que resultaron muertas, de las víctimas, de todas estas personas. Acá vemos un pasaporte, vemos carteras y todo lo que sucedía con las historias y las reseñas de las víctimas. Este espacio puede ser visitado aquí al interior del Palacio de Justicia y usted mismo se va a trasladar a esa época. Y llegamos aquí al final de este recorrido donde hay pues las togas de los magistrados que murieron en este holocausto del Palacio de Justicia. Para despedirnos, antes de irnos a comerciales, esta frase, me voy a quedar con esta frase, porque lo que se recuerda con dignidad no desaparece, lo que se nombra con respeto no muere. Es un centro de memoria aquí en el Palacio de Justicia, recordando los 40 años del Holocausto. Hacemos una pausa para comerciales, ya regresamos con más noticias RCN en este especial. Se ha apagado y simboliza una herida que tampoco ha cerrado. Los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, y aquí seguimos con este especial de Noticias RCN. De esas 28 horas de terror cuando 35 guerrilleros del M-19 ingresaron al Palacio de Justicia. Una tragedia, y esta placa que acompaña la llama así lo recuerda, porque eso no se debe olvidar nunca. Por la vida y la justicia, en memoria, 6 y 7 de noviembre de 1985. Esta placa está permanentemente allí recordando lo que este país nunca debe olvidar. Acá estamos, Inés María, 1:25 p.m, y avanzamos con otras noticias. La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento contra Juan Carlos Suárez. Es el único capturado hasta ahora, responsable al parecer del asesinato del joven estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno. Pues a esta hora, Felipe, avanza el segundo día de audiencia por el homicidio. La intolerancia y la ira momentánea pueden destruir familias enteras. Golpeada de manera reiterada y salvaje por 2 hombres, entre ellos el hoy imputado. De manera dolorosa, clara y concreta, la fiscal Claudia Lucía Rodríguez describió la cobarde actitud de Juan Carlos Suárez Ortiz al momento de asesinar a Jaime Esteban Moreno en la noche de Halloween. Dijo que con su conducta acabó con los sueños de ser profesional y destrozó una familia. No solo truncó la vida del joven de 20 años, sino todos los sueños y proyectos, sus aspiraciones de graduarse como profesional, trabajar, formar una familia, retribuir a sus padres el esfuerzo de tantos años. Nada de eso
ya será posible. La Fiscalía reveló que Juan Carlos Suárez Ortiz, con su disfraz, buscó evadir a la justicia con total tranquilidad y cinismo. Que el imputado utilizó un disfraz y el maquillaje facial como mecanismo de ocultamiento, lo que evidencia una premeditación y una conciencia clara de que no sería fácilmente identificado. Como lo reveló en exclusiva Noticias RCN, la Fiscalía mostró las declaraciones de varios de los testigos que señalaban a la mujer de disfraz azul como la incitadora de la pelea. Por eso le pidió al juez que envíe a la cárcel a Juan Carlos Suárez Ortiz. Y vamos ahora con una noticia dolorosa en Pasto, porque murió la mujer que fue atacada por su expareja. En ese mismo ataque también murió su hijo y el atacante posteriormente se quitó la vida. Sebastián Yepes tiene los detalles de este horroroso y terrible caso. Sebastián. Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, a mi espalda la clínica en la cual en la tarde-noche del día de ayer se confirmó el fallecimiento de la señora Magda Patricia Muñoz Montilla, de 44 años de edad, quien el pasado 31 de octubre en una reconocida pizzería al norte de la ciudad fue víctima de un terrible ataque por parte de su expareja, un exmilitar en retiro, quien no solamente atentó contra la señora, sino contra su propio hijo de 24 años, quien murió cuando era trasladado a un centro asistencial. Pues fueron 5 días en los cuales esta mujer intentó por luchar, por salvar la vida. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, pues falleció. Recordemos que el victimario, minutos después de atacar contra su propia familia, pues se quitó la vida. Por ahora, las autoridades pues han hecho un llamado a la solidaridad, también al respeto y a la cultura ciudadana para que este tipo de hechos no se sigan presentando en la ciudad de Pasto. Triste, pues que estas cosas ocurran, donde los feminicidios, donde los homicidios, donde las agresiones empiezan a pulular en nuestro municipio, muchas veces por problemas de sanidad mental y otras veces por consumo de alcohol o de bebidas, de elementos estupefacientes que simplemente hacen que la gente no actúe de debida manera. Muy bien, por ahora las autoridades avanzan en la investigación que de identificar esto como un feminicidio, pues ya serían 4 los que se van presentando en el presente año en la capital nariñense. Es la información que registramos desde la ciudad de Pasto. Sigue usted, Inés María, con más noticias RCN. Información muy dolorosa, Sebastián, muchas gracias. Y 8 días sin vías se completan ya en la transversal del Carare y lo más grave es que los pasajeros arriesgan sus vidas, Felipe, porque tratando de hacer transbordo, pues lo hacen entre un asfalto completamente quebrado y los abismos. Claro, Inés María, y los campesinos lo han perdido todo, viviendas, cultivos, unas 14.000 personas o más están en este momento sin electricidad, el servicio no funciona de energía. Así que vamos con Ángela Porras, que está allí en el lugar de la tragedia. Ángela, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los saludo desde lo que era la transversal de El Carare. Esta era la vía por donde se movilizaban cientos de vehículos desde la costa atlántica hacia el centro del país y miren, ha quedado reducida prácticamente a escombros. Las imágenes dejan ver la magnitud de la emergencia y hay una cara muy importante de esta moneda y son los viajeros, aquellas personas que vienen desde Vélez hacia Landazuri o viceversa y que ya no pueden movilizarse como hacían antes, sino que ahora, como ustedes están viendo, tienen que caminar por este peligroso camino. Ellos piden ayuda urgente también para la rehabilitación de este corredor vial tan importante para la economía y movilidad de nuestro país. Caminar por el asfalto quebrado es sentir la huella de la fuerza imponente de la naturaleza. La vía que ayer conectaba vidas hoy permanece en silencio y vacía. Está un poco pésimo el camino, sí señora. Está muy maluco. Mejor que a ver si el gobierno se pone la mano en el corazón y viene y nos ayuda a arreglar la vía, porque nosotros los campesinos estamos llevando pero del bulto. Da miedo porque ni por más que sea, esto es tremendo porque pues nosotros conocimos la carretera bien, en buen estado, todo en buen estado, entonces esto le causa a uno miedo. 8 días completa cerrada la transversal del Carare y como René, son decenas de personas las que arriesgan sus vidas entre el barrio y los deslizamientos para llegar de Vélez a Landazuri y viceversa. Una ruta que hoy se convierte en un camino de valentía y sobre todo necesidad. No, pues siempre es complicado porque en el momento voy bajando solo, no conozco bien la huella, entonces siempre está difícil, está un poco peligroso. Yo cometí la locura de venirme cuando llegué allí a Vélez y me dijeron que no, que tenía que coger por ahí, compré botas
y hágale por ahí, porque qué más. Siguen los trabajos para restablecer el fluido eléctrico a más de 14.500 personas. Pero no solo los habitantes de Vélez se ven afectados con esta gran emergencia. En Santander también la Cámara de Comercio y Cotelco aseguran que si no se soluciona rápido esto va a tener implicaciones económicas bastante importantes, pues acaban de pasar de un puente festivo con una ocupación hotelera mínima y este que viene pinta el mismo panorama. Hacemos un llamado urgente, desesperado al gobierno nacional para que tenga en cuenta a Santander y su conectividad vial. Tenemos corredores viales estratégicos, vitales, no solo para la región, sino para el país, interrumpidos. Este puente festivo que acaba de pasar, la ocupación hotelera en los hoteles de provincia fue lamentable. Tenemos un noviembre con un siguiente puente y viene diciembre, que es temporada alta. Es urgente y prioritario buscar una solución pronta. Pues miren, nosotros vamos a seguir acompañando a las comunidades y haciendo ese difícil recorrido que ellos tienen que caminar para poder llegar al otro lado de la vía hacia el municipio de Landazuri. Y por el momento es la información desde Vélez. Ángela Porras, Noticias RCN. Ángela, gracias por su información. Y un nuevo hecho de violencia en el sur de Bolívar preocupa a las autoridades, esta vez en el municipio de San Pablo. 3 mineros fueron asesinados por presuntos integrantes del ELN. Según el secretario de Seguridad de Bolívar, con drones habrían atacado además la maquilaría amarilla. Este es el segundo ataque en esta mina ilegal ubicada en la vereda El Jardín. Y siguen las reacciones, Felipe, al cobro de 1.300.000 millones de pesos de la DIAN a la refinería de Cartagena. Pues Inés María Lauso, el sindicato de Ecopetrol, dice que interpondrán una tutela porque además se pone en riesgo financiero tanto a Reficar como a Ecopetrol. La Unión Sindical Obrera USO advirtió que interpondrá una tutela para evitar que la DIAN le cobre a Reficar 1.3 billones de pesos por concepto de IVA. Hay un serio riesgo de que la DIAN continúe con la ejecución de este proceso administrativo y proceda a embargar las cuentas de Reficar, lo que significa que Reficar tendría que cesar sus operaciones y también tendría un impacto negativo directo sobre la estabilidad financiera de Ecopetrol. De continuar el proceso, subiría el precio de los combustibles. Si a ese 60% le incrementamos ese 19%, pues es una suma importante, puede ser por el orden de los 1.000 pesos por galón o superior, de manera que es muy significativo de llegarse a dar ese debate. Se afectaría el pago de impuestos a la nación y también a Cartagena por 146.000 millones de pesos. Que esto es un poquito extraño, ¿no? Porque son 2 hermanos peleando y quien tiene que intermediar es el papá. La DIAN inició el cobro, pero extraoficialmente ha manifestado que no hay un acto de embargo todavía. Y sin duda, Inés María, la refinería de Cartagena, Reficar, es uno de los activos más importantes, no solo de Ecopetrol, sino de toda Colombia. Pues si le parece, Felipe, revisemos el impacto ante una posible parálisis en sus operaciones. Claro que sí. Hoy en día la refinería produce al día alrededor de 220.000 barriles de petróleo, que a un precio de $65 por barril significan 13.6 millones de dólares diarios, que en pesos equivale aproximadamente a 54.600 millones de pesos. Pues por cada mes que Reficar llegara a estar parada, el país dejaría de recibir 1.6 billones de pesos. Y avanzamos con más noticias a esta hora desde el Palacio de Justicia en este holocausto, los 40 años exactamente lo que está pasando aquí. Vamos con Tribuna RCN. Aquí está. En RCN lo tenemos claro. Por eso hemos abierto los micrófonos de las emisoras de RCN Radio, nuestras pantallas de noticias RCN y las páginas del diario La República a más de 20 candidatos de todas las orillas políticas. Tribuna RCN. Hoy en Tribuna RCN, la plaza pública más amplia para escuchar y para conocer a los candidatos, tenemos al ex canciller Luis Gilberto Murillo. Candidato, bienvenido. Muchas gracias, Marisa, por tenerme aquí en la tribuna.
Mire, el tema del día definitivamente son los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, y alrededor de este hecho pues todavía hay una gran verdad que no se ha contado y otra parte que se está distorsionando. ¿Cómo sanamos la historia y empezamos a recorrer un camino que nos permita superar la polarización, sobre todo hoy cuando la justicia sigue bajo un ataque desde las más altas esferas del poder? Es lamentable que se estén dando las discusiones de la manera que se están dando, porque hubo una comisión de la verdad que generó unas conclusiones, unas recomendaciones, y hay que acogerlas. El país no puede devolverse porque estamos en una situación muy delicada donde podemos regresar a ciclos de violencia inaceptables. Y mi llamado es a que no perdamos, todavía estamos a tiempo, que no perdamos esta oportunidad de que los 40 años de conmemoración de tan doloroso acto se desaproveche. Hablemos, por supuesto, del tema que es obligatorio con usted, y son las relaciones con Estados Unidos, que pasan por uno de sus peores momentos. ¿Cómo restablecemos la diplomacia? Lo primero que hay que hacer es desescalar esas diferencias y el conflicto, y eso empieza precisamente con evitar la provocación. Hemos tenido demasiada provocación y allí se requiere que se recobren los canales diplomáticos, la sensatez, y en este momento ya no es suficiente la acción del gobierno, se requiere de que haya un mínimo acuerdo de la institucionalidad para recobrar precisamente esa interlocución. Y es importante que se involucren terceros países, países que pueden servir de puentes. Francia puede servir de puentes, es una recomendación. Qatar puede servir de puente, Egipto puede servir de puente, Suecia puede servir de puente. Hay que buscar puentes que generen ciertos niveles de apertura a esa interlocución, porque la verdad es que como vamos a generarle un impacto muy negativo, no solamente a la economía, como se ha dicho, sino a las personas que están inmersas en esta relación. Claro, doctor Murillo, a propósito de esas personas que quedan en la mitad, yo quiero aprovechar para preguntarle si ya logró recuperar la ciudadanía americana. Yo estoy en el proceso de recuperar esa ciudadanía, pero ya tengo obviamente todos mis trámites legales en regla con los Estados Unidos, porque mi familia está allá, mis hijos, uno de mis hijos nació en los Estados Unidos, y por eso usted, Marisa, que yo también valoro mucho esa relación, no solo por lo que significa para Colombia, sino por lo que significa también en lo personal para mi familia. Bueno, doctor Murillo, usted fue ministro de Ambiente de Juan Manuel Santos, fórmula vicepresidencial de Fajardo y canciller y embajador de Petro. ¿De quién está más cerca, Santos, Petro o Fajardo? Camino solo ahora, yo camino independiente, y esa es la propuesta que le estoy haciendo al país. Bueno, pero esa independencia, entonces, ¿qué significa? ¿Que no va a ir entonces a la consulta del Frente Amplio en marzo? Yo he recibido la instrucción de mi gente, de los que me están apoyando, de los que me están aportando esas firmas, de que debo ir directamente hasta el final, vamos a ir directamente a primera vuelta. Eso es lo que mi gente quiere, y es porque tenemos una propuesta muy particular para el país. Creemos que esto se construye con todos y todas. Pues a Luis Gilberto Murillo, que va hasta la primera vuelta, muchísimas gracias por pasar por los micrófonos de nuestros aliados en radio, por estar aquí en Noticias RCN, y mañana nos leemos en La República. Muchas gracias, Marisol. 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, Felipe, 40 años, por eso estamos aquí. Lo que ustedes están viendo detrás de nosotros, personas acomodando sillas, es porque esta noche se va a realizar un gran homenaje acá y se va a lanzar el video mapping conmemorativo del Holocausto del Palacio de Justicia. Un mapping, una proyección que se podrá ver sobre la fachada del Palacio desde la Plaza de Bolívar. Claro, Inés María, hay muchas sillas, hay mucho movimiento de mobiliario, lógicamente, porque vienen los familiares, y hay que decir que esto estará durante 3 días, 6, 7 y 8, y en 3 horarios pueden ver ese mapping y disfrutarlo a las 7 de la noche, 8 de la noche y 9 de la noche. Durante estos 3 días. Entonces, bueno, con esta información nos vamos a comerciales, pero ya regresamos con más Noticias RCN. Volvemos.
2 de la tarde con 4 minutos, estamos en este especial de Noticias RCN del Mediodía, 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, y desde aquí vamos con toda la información internacional. Momento de revisar las noticias del mundo, porque hablamos a esta hora de los estragos del tifón Kale-Maggie, que ya tocó tierra, esto en Vietnam, y dejó una estela de devastación en Filipinas. En ese país cobró la vida de más de 140 personas y otras 127 fueron reportadas como desaparecidas. El fenómeno es considerado el más mortífero de 2025. A partir de la medianoche, Estados Unidos reducirá en un 40% el tráfico aéreo en sus aeropuertos del país, los que tengan un alto volumen de pasajeros. La medida llega en medio de la escasez de trabajadores por cuenta del cierre de gobierno, que cumple 37 días y que es el más largo en la historia de la Unión Americana. Y un informe del Tribunal de Cuentas de Francia dio a conocer que el Museo del Louvre prefirió adelantar la compra de obras antes de renovar y mejorar la seguridad de las instalaciones. Esta declaración está basada en un estudio previo al robo de las 8 piezas de la corona a mediados de octubre. Según el informe, el Louvre compró 2.754 obras en 8 años. Volvemos con noticias nacionales. En Quindío se ha impulsado una transformación sin precedentes en la infraestructura deportiva del departamento. Bajo el plan de desarrollo llamado Por y para la Gente, la gobernación destinó recursos para terminar, recuperar y construir escenarios deportivos en distintos municipios, todo para fortalecer el deporte, la recreación y la integración comunitaria. Uno de los avances más significativos ha sido la finalización del complejo acuático y del Coliseo Multideportes, obras que llegaron a la actual administración con múltiples dificultades y riesgo de abandono. El complejo acuático, el Coliseo Multideporte, que son 2 escenarios que hoy estamos entregando de una calidad muy importante, pero con la visión y con la condición de que se hagan este tipo de eventos no solamente nacionales, internacionales también. El gobernador destacó que la inversión en infraestructura no se limita a lo físico. Cada escenario entregado busca convertirse en un punto de encuentro ciudadano. Ese proyecto donde estamos pintando todas las canchas con pintura deportiva, mejorando esos escenarios para nuestros jóvenes, pero también allí le estamos apuntando a que no solamente sean en los escenarios deportivos, sino también en esas escuelas rurales. La gobernación proyecta nuevos estudios y diseños para ampliar la red deportiva del departamento. En Medellín avanza el Expo Show de RCN. Es un encuentro espectacular de agencias de publicidad, de medios de comunicación, de clientes, mostrándoles todas las posibilidades que hay en el mundo comercial para el próximo año también. Y lógicamente está allí la televisión, la red de emisoras, la prensa escrita que ofrece esta casa editorial. Este es el Expo Show de RCN que se realiza en el Hotel Dan de Medellín. La integración entre el canal RCN Radio, WIN y el diario La República se convierte en la mejor vitrina comercial para el año 2026. Es un 360 donde le permite al cliente tener todas las posibilidades, tanto en radio, en televisión, en prensa, o también en nuestro canal deportivo. También a través de Alerta Paisa, La Mega, El Sol, Radio 1 y por supuesto la FM, las grandes y pequeñas empresas de Antioquia y del país pueden visibilizar sus productos y tener mayor alcance. De verdad que es un portafolio bastante amplio, con todas las posibilidades de acuerdo a las necesidades de cada cliente o cada central o cada agencia que requiera algo de nuestros productos, aquí lo va a tener. Y nosotros en el caso de deportes, pues el Mundial de Fútbol lo van a poder escuchar, lo van a poder ver, lo van a poder entender desde lo digital a través de este mundo gigantesco que tenemos en RCN. El Expo Show de RCN se cumplirá hasta mañana en Medellín. RCN Radio y La República forman parte de la organización Ardilalule, propietaria del canal RCN. Banco de Bogotá y RCN presentan Cambiando Contigo. Es una empresa paisa de energía limpia, digital y que piensa en el bolsillo de sus clientes. Desde hace 5 años tiene al Banco de Bogotá como un aliado estratégico para financiar proyectos a largo plazo. Proyectos cuya generación significa aproximadamente el consumo de energía
de cerca de 4.000 hogares colombianos. El Banco de Bogotá nos apoyó en la financiación de 6 generadores distribuidos, específicamente en el clúster de proyectos del Tolima. El Banco de Bogotá decidió impulsar estas iniciativas porque entiende que la transición energética es uno de los pilares del desarrollo sostenible y de la competitividad del país. Con estos modelos hemos podido acompañar a Ercoenergía para desarrollar diferentes proyectos, al mismo tiempo que permitan generar un impacto social y ambiental positivo. Ercoenergía impulsa la transición energética como un motor de desarrollo económico y social en Colombia. La transición energética no solo depende de la tecnología, sino de estructuras financieras inteligentes que la hagan posible. Banco de Bogotá y RCN, cambiando contigo. A Corferias llegó el Gran Salón Ferretero, una feria que reúne a más de 200 expositores y que muestran como mejor herramienta el gran aporte que el sector hace a la economía del país. La feria estará abierta al público hasta el sábado 8 de noviembre. Desde hoy hasta el 8 de noviembre, Corferias será el epicentro de la 8ª edición del Gran Salón Ferretero 2025. Insumos para la plomería, cocinas, baños, electricidad, insumos para la construcción y también side events o eventos simultáneos a la muestra comercial. Cerca de 200 expositores y más de 300 marcas de países como Alemania, Italia, España, India, Estados Unidos y Brasil llegan para mostrar innovación en maquinaria, herramientas y tecnología de punta. Los visitantes pueden como tal acercarse a Corferias, comprar su boleta a través de la taquilla, lo puede hacer también en la página web www.gransalonferretero.com. Actualmente el sector ferretero en Colombia aporta hasta el 2,5% del PIB nacional y genera más de 200.000 empleos directos, convirtiéndose en un motor clave para miles de familias en todo el país. 2 de la tarde, 12 minutos, continuamos en el Palacio de Justicia, todo preparado para la gran inauguración del mapping que rendirá homenaje al Holocausto y que se podrá ver desde la Plaza de Bolívar. Claro, y por ahí ya vemos algunos familiares de las víctimas de este Holocausto hace 40 años y recordemos que ustedes pueden visitar el Museo de Memoria a partir de mañana, todos los ciudadanos abiertos al público para que hagan ese recorrido y se queden también con las imágenes de lo que fue hace 40 años esta terrible tragedia que el país no olvida. Bueno, hacemos una pausa para comerciales, ya regresamos con más noticias RCN. Y miren, Ana María, para despedir esta misión estamos exactamente en el sitio de los hechos. Por aquí había una puerta enorme por donde salían los rehenes sobrevivientes. En la esquina, la Casa del Florero, donde era el centro de operaciones militares y de policía y se iba destinando los efectivos que iban a ingresar al palacio. Al frente, la catedral, en esa esquina estaban los periodistas, estaba la prensa de todo el país, pendiente de informar lo que sucedía minuto a minuto. Es que fueron 28 horas de terror, de un capítulo de la historia de Colombia que nunca debió pasar, pero que también nunca debemos olvidar. Al interior del Palacio de Justicia encontramos un escrito con una frase con la que queremos terminar nuestra emisión. Los ruidos de los fusiles que ensordecieron el corazón de cerca de 100 almas siempre habrán de retumbar en el recuerdo de las nuevas generaciones para que nunca se olvide, para que no se repita. 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, una herida que aún no se cierra. Y con esto despedimos Noticias RCN en una emisión especial desde el Palacio de Justicia. Una feliz tarde para todos.